Supongamos que nosotros tenemos un cuerpo de masa 10 kilogramos y está sometido a la acción de una fuerza, pero que ya no es constante. Miren, la fuerza que actúa sobre este cuerpo cambia en el tiempo y se desplaza en una trayectoria de línea recta. Nos dice además lo siguiente, miren, como los problemas que nosotros resolvíamos antes. En el tiempo t igual a 0, la partícula se encuentra en la posición de 5 metros. Y al tiempo t igual a 0, la rapidez es de 6 metros por segundo. X en 0 es 5 y B en 0 es 6. ¿Qué es lo único diferente en este problema con lo que hicimos ayer, chicos? Lo único diferente es que esta fuerza ahora va a depender del tiempo. Antes nosotros trabajábamos con fuerzas constantes. Ahora nosotros nos damos cuenta de que pueden ser fuerzas variables. Y miren lo que nos pregunta. Nos pide encontrar la velocidad y la posición en cualquier instante del tiempo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué opinan? Podríamos hacer el análisis en el eje X, ya que ahí existe el movimiento, y como tenemos ahí la aceleración, despejar la aceleración y a lo que nos salga, ahí integrar para sacar la velocidad, integrar para sacar la velocidad. Entonces, lo que dice la compañera es, nosotros hacemos el análisis del movimiento únicamente en el eje X. ¿Para qué hacer en el eje Y si no tenemos rozamiento, entonces no necesitamos la normal? Es únicamente en el eje X. Esa fuerza neta que nos están dando va a ser la que va a producir que este cuerpo de masa M se mueva con una cierta aceleración. Nosotros simplemente tenemos que dividirle a esa fuerza para la masa. La fuerza es de 120T más 40 y esto estaría dividido para la masa que es de 10. Entonces, la aceleración ha sido igual a 12T más 4 metros sobre segundo al cuadrado. Como dijo la compañera, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya que tenemos la aceleración, para obtener la velocidad, simplemente tenemos que integrarle y para obtener la posición, simplemente tenemos que integrar esa velocidad. Entonces, partíamos de estas dos ecuaciones, ¿se acuerdan? De que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad y que la velocidad es la derivada de la posición. Integramos ambos lados con respecto al tiempo. Me voy a saltar algunos pasitos porque asumo que esto ya está claro. Reemplazo la aceleración, 12t más 4 de t. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo que eso es lo que nos quedaría? Integramos entre 0 y t, ¿no es cierto? Y la velocidad es 6, la velocidad inicial. Listo, integremos. Sería 12t al cuadrado sobre 2, 6t al cuadrado, 4t más 6. Esta sería la expresión para mi velocidad en metros por segundo. ¿Qué tenemos que hacer con esta velocidad para encontrar la posición? Integramos 6t al cuadrado más 4t más 6 con respecto a t. Y la integral del otro lado, creo que para la mayoría está claro de que sería x de t menos x en 0. X en 0 también era un dato del problema. Entonces esto valdría 5 y simplemente la posición de ese cuerpo en el tiempo sería igual a 5 más 6t más 2t al cuadrado más 2t al cubo. Esto en metros y eso sería todo. La idea de este ejercicio era simplemente introducirles la noción de que las fuerzas no necesariamente pueden ser constantes y el análisis no cambia, miren. Simplemente esa fuerza neta sigue siendo igual al producto de la masa por la aceleración. Nosotros determinamos la aceleración simplemente despejándole y una vez que ya tenemos la aceleración podemos hacer todito lo mismo que nosotros hicimos el bimestre anterior. ¿Alguna pregunta, porfa? Continuemos con este otro problema de aquí. Supongamos que nosotros tenemos este plano inclinado y en este extremo, como se muestra en esta figura, existe un paquete de 50 kilogramos que se encuentra a 8 metros de este resorte. Y en ese punto, como está en este dibujo que yo les he hecho, está
bajando con una velocidad de 2 metros por segundo. Después, obviamente, fíjense, este paquete va a chocar contra nuestro resorte una velocidad v sub 1 que nosotros podríamos determinar y le va a comprimir a nuestro resorte hasta que obviamente la velocidad de ese cuerpo va a ser igual a cero. Un cuerpo baja por este plano inclinado, choca con una cierta velocidad que no conocemos, le comprime al resorte y cuando está comprimido, obviamente la velocidad de este cuerpo es igual a cero. ¿Qué nos piden determinar? ¿Cuánto se comprime este resorte? Teniendo en cuenta que al inicio se encuentra comprimido 50 milímetros. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Está claro, chicos. No vamos a considerar la fricción, miren. Y la recomendación que yo les voy a dar para su análisis es considerar puntos intermedios de lo que está pasando. En estos tres dibujos que yo hice, que no eran un dato del problema, en realidad ustedes están considerando casos extremos. Cuando se encuentra arriba, cuando choca con el resorte y cuando le comprime el resorte. Entonces, ¿dónde hacen ustedes ese análisis de fuerzas? ¿Ustedes lo hacen aquí? ¿Ustedes lo hacen cuando choca? ¿O ustedes lo hacen cuando ya está comprimido? Esa es la gran pregunta. Entonces, un tip, una recomendación que yo les puedo dar es considerar precisamente estos estados intermedios. Mire, ahí es cuando choca, nosotros vamos a hacer nuestro primer análisis cuando se encuentra aquí. Y después, nosotros no vamos a considerar ni cuando recién choca con el resorte ni cuando está comprimido, sino igual en un punto intermedio. Entonces, empecemos por este estado de aquí. Este bloque ni se encuentra en la parte más alta, ni se encuentra en la parte más baja. Y en este punto es donde nosotros vamos a realizar nuestro análisis de fuerza. Vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo. Aquí nosotros vamos a tener el peso y acá vamos a tener la normal. Ese sería mi eje X y este sería mi eje Y. Entonces este sería el diagrama de cuerpo libre en este estado intermedio que les digo. Aquí nosotros tendríamos la normal y acá nosotros tendríamos el peso. Entonces, obviamente, aquí nosotros vamos a tener una componente de ese peso en X y aquí vamos a obtener una componente de nuestro peso en Y. Este ángulo de aquí vale 20 grados. Con este ángulo, nosotros ya podríamos determinar esas dos componentes. ¿Cuál es la dirección del movimiento? Es esta de acá. ¿Ustedes analizarían el movimiento en las dos direcciones o solo en una dirección y por qué? Si nosotros tuviéramos rozamiento, entonces sí, a nosotros nos serviría analizar el movimiento en Y porque con eso podríamos determinar la normal, pero no tenemos rozamiento. Entonces simplemente nosotros podríamos analizar el movimiento en X. Lo que nos dice la segunda ley de Newton es que la fuerza neta que actúa en esa dirección es la que va a producir que este cuerpo de masa m se mueva con una cierta aceleración, que le voy a llamar aceleración 1. Entonces reemplacemos nuestra fuerza. Esta componente en X del peso sería nuestra única fuerza en la dirección X y esa es la que está provocando que ese cuerpo se mueva con esa aceleración 1. Como ustedes pueden ver, las masas se pueden simplificar y ya podemos calcular la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración 1 facilito ha sido igual a la gravedad por el seno de 20, perdón. Entonces nosotros tenemos esta aceleración 1 que sería igual a 3,35 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces consideremos la segunda parte de nuestro análisis. Estamos nosotros en un punto intermedio. El resorte no está totalmente estirado ni totalmente comprimido. Está comprimido un poco, algo así. Les voy a poner aquí con otro color. Esto es cuando nuestro resorte está totalmente comprimido y este sería el punto cuando está totalmente estirado. Este es el punto donde el bloque choca con nuestro resorte, donde el resorte está comprimido. ¿Está claro, chicos?
Es un punto intermedio entre estos dos de acá. Lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Vamos a graficar las fuerzas. ¿En qué va a cambiar esto de aquí? En ese caso actuaría una fuerza extra. Ajá, ¿qué fuerza Ah, extra? La fuerza elástica. La fuerza elástica. La fuerza elástica era una fuerza restauradora que trataba de volverle al resorte a su posición original. O sea, ¿para dónde va a estar apuntando esa fuerza? Hacia el otro lado. Entonces, cojamos estas fuerzas y grafiquémosles en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí está la normal. Acá estaba el peso. Este ángulo era de 20. Y en esta dirección, para acá, nosotros vamos a tener la fuerza elástica. Y esta va a ser la dirección del movimiento. Como hicimos antes, nosotros tenemos que descomponerle a nuestro peso en la componente en X y en la componente en Y. Hagamos un análisis de movimiento en el eje X, ¿sí? En el eje X, nosotros tendríamos que la fuerza que produce el movimiento es la componente en X del peso y también la fuerza elástica. Esto es lo que va a hacer que nuestro cuerpo de masa M se mueva con una cierta aceleración. La masa por la gravedad por el seno de 20. La fuerza elástica sería igual a K por X, sería igual a M por la aceleración 2. Si nosotros despejamos la aceleración, 3.35 y aquí nos quedaría menos K sobre M por X. Es una aceleración que depende de la posición o depende de cuánto se ha comprimido el resorte. Esto de aquí es el resorte totalmente estirado, este es el resorte comprimido. En este momento que nosotros estamos analizando, esto vendría a ser nuestra X. Entonces, ¿qué nos dice esta expresión? Que en ese trayecto la aceleración de nuestro cuerpo va a depender cuánto se haya comprimido. No va a ser una aceleración constante, va a cambiar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar X? Es decir, ¿cómo nosotros podemos determinar cuánto se ha comprimido el resorte? Entonces, para resolver este problema, nosotros integrábamos ambos lados con respecto a la posición. Entonces aquí nosotros tendríamos la integral desde x sub 0 hasta x de esta aceleración que acabamos de encontrar ahorita. Y acá, ¿a qué era igual esta integral de acá? Velocidad en función de x al cuadrado sobre 2 menos la velocidad en 0 sobre 2 al Muy bien, cuadrado. listo. ¿Qué representa este x sub 0 de aquí? ¿Qué representa este b de x sub 0? X es cuánto está comprimido el resorte. ¿Qué será este X sub 0? La compresión inicial del resorte. Es un dato que ya nos da el problema. Por acá arriba nos dicen, está comprimido inicialmente 50 milímetros. Entonces, cuando ya llega a este punto aquí, cuando choca, ya está comprimido un poquito. Por aquí creo que se le ve, miren, hay un como sistema ahí que ya le tiene un poquito comprimido. X sub 0 son estos 50 milímetros. ¿Qué representará en cambio este B de X sub 0? Es la velocidad con la que choca el resorte. Entonces, para poder continuar y resolver este problema, nosotros necesitamos saber cuánto vale B sub 1, básicamente. ¿Cómo podríamos calcular cuánto vale B sub 1? Utilizando la aceleración que parecía que calculamos sin que nos estén pidiendo, ¿no es cierto? La velocidad 1 al cuadrado es igual a la velocidad 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Entonces aquí tendríamos 4 más 2 por 3,35 por 8. 7.59. Esta sería la velocidad con la que el bloque choca contra el resorte. Y aquí viene una parte bien importante. ¿Qué valor nos convendría a nosotros tomarle para nuestro X? Tal vez cuando la velocidad sea igual a cero, o sea, cuando se Exactamente, ¿no es muestra igual a cierto? cero. Claro, ustedes le pueden llamar a esto X sub f. Nosotros no sabemos cuánto vale la velocidad para un X cualquiera, pero sí sabemos
¿Cuánto vale la velocidad cuando el resorte está totalmente comprimido? Vale 0 y nosotros podemos utilizar ese dato aquí directamente. ¿Está claro, chicos? X sub F es la compresión final, pero pongámosle cuando está totalmente comprimido. Cuando la velocidad es igual a 0. Si nosotros integramos esto con respecto a X, tendríamos 3,35 X evaluado entre X sub 0 y X sub F menos K sobre M, ya vamos a reemplazar esos valores, X al cuadrado sobre 2 evaluado entre X sub 0 y X sub F. Y acá nosotros tendríamos que es igual a menos B sub 1 al cuadrado sobre 2, 3,35 X sub F menos X sub 0. Y aquí tendríamos menos K sobre 2M, X sub F al cuadrado, menos X sub 0 al cuadrado. Y aquí tendríamos menos B sub 1 al cuadrado sobre 2. La masa vale 50 kilogramos, pero la constante elástica nos dan en kilonewtons. Es decir, para no tener problema con las unidades, nosotros tenemos que transformarles a newtons. Y en realidad sería 3 por 10 a la cuarta newtons sobre metros. Y miren, la compresión inicial está en milímetros, entonces tenemos que transformarles a metros. Sería 0,05 metros. Empecemos a reemplazar nuestros datos. Aquí tendríamos 3,35 X sub F menos 0,05. Denme calculando K dividido para 2 veces la masa con este valor de K en verde y con esta masa de 50, porfa. ¿Cuánto sería? 300. Aquí nosotros tendríamos X sub F al cuadrado. Denme calculando 0,05 al cuadrado. 2,5 por 10 a la algo. Por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y aquí denme calculando menos B sub 1 al cuadrado sobre 2. B sub 1 era 7,59. Menos 28,80. Entonces, en esta ecuación que nosotros tenemos aquí, como ustedes se dan cuenta, nuestra incógnita es eso, es la compresión del resorte cuando se detiene el bloque. Vamos a llegar, después de operar un poquito estos paréntesis, a una ecuación de segundo grado para nuestro X sub F. ¿Cuál sería esa ecuación, porfa? Díganme cuánto sale el X sub F. El profe sale 0,32. Listo. Ahora, yo les quiero hacer notar una cosa importante. Analicemos un poquito qué es lo que nos preguntan. Determine la deformación adicional. ¿Qué significa eso? El resorte se encontraba comprimido una cierta X sub 0, 5 milímetros. ¿Qué es lo que nosotros calculamos ahorita? Nosotros calculamos la deformación cuando está así. ¿Cuál sería la deformación adicional? Es decir, aparte de los 5 milímetros que se ha comprimido, ¿cuánto se deformó más? Entonces, esta deformación adicional que yo le llamé A sería la deformación total menos la deformación que tenía inicialmente. Es 0,32 menos 0,05. Es decir, 0,27. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor?